Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a comenzar a ver el uso de los casos. Van a ver que yo acá ya les puse un cuadro que ahora vamos a completar porque dejé los espacios en blanco porque lo que vamos a empezar a ver ahora es el nominativo y el vocativo, y en sucesivos videos vamos a ver el acusativo, el genitivo y el dativo. Ahí ya tienen las funciones sintácticas que se corresponden con los casos, ¿no? En eso consiste el cuadro. Decíamos que comenzamos entonces con el nominativo y el vocativo en este video. La función sintáctica más importante del nominativo, que ya la vimos, es ser el sujeto de la oración. Y una función que vamos a agregar, que todavía no profundizamos en los videos, es la de que el nominativo también puede ser predicativo subjetivo. En el caso del vocativo, la función sintáctica que cumple es la de invocación. Entonces vamos a pasar ahora a ver los ejemplos. Decíamos nominativo sujeto. Esto es algo que ya vimos en los videos cuando introdujimos la flexión de nominal. A ver, esta oración breve, ¿no? Jodidáscalos paidewey. Ustedes ya conocen el verbo de la oración, de lo que siempre partimos para analizar, es este verbo que es paidewey, es el verbo paidewo, que quiere decir educar. En este caso está conjugado en la tercera persona del singular del presente, o sea, educa. ¿Quién es el que educa? ¿Quién es el sujeto de la oración? Jodidáscalos, ¿sí? Entonces, Paidewey va a ser, estoy adelantando algo de análisis sintáctico, no es la intención de este video, pero para que ya vayan de a poco introduciéndose en la temática. Paidewey, que es el núcleo verbal y está dentro del predicado, o sea, el verbo está en el predicado, y jodidáscalos es el sujeto de la oración. Es el artículo, el nominativo masculino singular, y didáscalos, recuerdan este sustantivo que quiere decir maestro, bueno, es el sustantivo que de hecho va a ser el núcleo del sujeto, es la palabra más importante. ¿Cómo se traduce esta oración? El maestro educa, ¿sí? Entonces, en castellano yo tengo que hacer esa reflexión respecto de, bueno, ¿quién es el que educa? El maestro, el sujeto es el que lleva a cabo la acción del verbo. Pero en griego tenemos además, la semántica siempre ayuda, pero lo que ustedes tienen que pensar primero cuando tienen una oración frente a ustedes es que como esa palabra está en nominativo, puede cumplir, ustedes ya vieron, dos funciones sintácticas, o sujeto o predicativo subjetivo. Entonces, en este caso, paidewo es el verbo, yo le busco un sujeto, es lo primero que voy a buscar en una oración, y encuentro que jo y didáscalos están en nominativo, entonces claramente son estas dos palabras conforman el sujeto de la oración, ¿sí? El maestro educa, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Partimos del verbo y después buscamos el sujeto. Sí, como lo buscamos tiene que ser una palabra en nominativo. Esto es el tema que ustedes ya saben. Ustedes ya saben cómo declinan las palabras, cómo es una terminación en nominativo. Entonces comprobamos que en sejó didáscalos es nominativo singular, que además concuerda este singular con el verbo paidewey, que también dijimos que era tercera persona del singular, ¿sí? Entonces, eso es para el caso de nominativo sujeto. La otra función sintáctica que cumple el nominativo es la de ser predicativo subjetivo. Esta función sintáctica, a grandes rasgos, la podemos definir como un atributo, una característica, una definición del sujeto, pero que está en el predicado. ¿Por qué está en el predicado? Porque depende del verbo. Yo acá les voy a poner un ejemplo con lo que se llama en castellano un verbo copulativo, que es el verbo ser, que acá lo tenemos expresado en esti, ¿sí? Ustedes ya vieron el verbo en mí. Jodulos pistos esti. Acá, entonces, yo les pongo la traducción para que estamos también comparando un poco con el castellano y la sintaxis del castellano. Bueno, el esclavo es confiable. Partimos siempre del verbo para analizar una oración. Esti es el verbo en mí, en tercera persona del singular, es este verbo que quiere decir ser. Y yo, primero decíamos que busco el sujeto. Bueno, yo tengo ahí en jodulos, jo nominativo singular, dulos también está el nominativo singular, masculino de la segunda declinación, esta terminación omicron sigma del nominativo. El esclavo es, ¿sí? ¿Por qué necesitamos ahora un predicativo subjetivo? Porque este verbo, que decíamos que, como en castellano que lo llamamos estos verbos cópulas, verbo copulativo, requiere algo, requiere una definición para ese esclavo, ¿sí? El esclavo es, no puedo terminar esa oración así. Entonces, desde el punto de vista del sentido, de la semántica, con un verbo como ser, yo obligatoriamente necesito un predicativo subjetivo. Entonces, por eso, yo en la oración empiezo a buscar. Yo ya encontré mi sujeto, jodulos, ¿sí? Pero después digo, bueno, tengo otra palabra en nominativo, pistos. Y bueno, ¿por qué? Porque ese verbo ser obligatoriamente me pide un nominativo
que sea en este caso el que me complete la idea de ese sujeto, ¿sí? O sea, que me dé una atribución de ese sujeto. Y acá agrego algo, o sea, ese pistos, ese adjetivo pistos, no está vinculado directamente con jódulos, está vinculado por jódulos dependiendo del verbo de ser, ¿sí? Por eso ese predicativo subjetivo está en el predicado, ¿sí? Porque es, entonces acá yo les marco, ¿no? Jódulo sujeto, pistos esti predicado, y pistos predicativo subjetivo. ¿Por qué es predicativo si está en nominativo? O sea, ¿cómo pasa? ¿Cómo armo yo esta sintaxis? Bueno, porque ese pistos depende del verbo. Como depende del verbo, está en nominativo, está aludiendo al sujeto, porque es una característica de ese sujeto, pero como depende del verbo, está en el predicado. Y por eso se lo llama predicativo subjetivo, ¿sí? Insisto en el hecho, además de que en este caso, como el verbo requiere un predicativo, algunos lo podrían llamar lo que se conoce como el predicativo subjetivo obligatorio. A mí eso no me interesa, pero ténganlo presente en todo caso. Con el verbo ser, y bueno, voy a estar necesitando algo para completarlo. El esclavo es, no puedo decirlo solamente, ¿sí? El esclavo es confiable. Y acá digamos, les adelanto algo que ya lo vamos a ver, que es que cuando yo tengo varios nominativos y tengo que decidir, tengo el verbo ser y tengo que decidir cuál es el sujeto y cuál es el predicativo subjetivo, porque hay varios nominativos, fíjense acá, dulos, pistos, por ejemplo, ahí tengo dos. ¿Cómo decido si pistos era el sujeto o el predicativo subjetivo? Si los dos son nominativos. Bueno, hay una regla en griego que por supuesto muchas veces puede tener excepciones, pero la regla es que lo que tiene artículo va a ser el sujeto y lo otro va a ser el predicativo, ¿sí? Entonces acá, ven, lo confirmamos, ¿sí? Jodulos es el sujeto y pistos es el predicativo, subjetivo. Bien, les voy a poner un ejemplo donde el predicativo no requiere, o sea, no lo requiere el verbo, pero que también es predicativo subjetivo. Yo acá les pongo la oración, jodulos praos hekei. Fíjense que la traducción es, el esclavo llega tranquilo. A ver, el verbo es hekei, que quiere decir esto, llegar, venir. El sujeto, bueno, jodulos. Y praos es una palabra, es un adjetivo que quiere decir tranquilo, que también está en nominativo, ¿sí? Ahora, ese adjetivo no es propio, no es una atribución constante de ese esclavo. No es que el esclavo tranquilo llega, o sea, que es un esclavo que su forma de ser es tranquilo. No, ese praos depende del verbo, porque lo que está diciendo ahí la oración es que es la forma en la que llega, es la característica que tiene el esclavo cuando llega. Por eso ese praos es predicativo subjetivo. No es un atributo del esclavo, no está en el sujeto, está en el predicado porque depende del verbo, depende de la acción de llegar, desde el punto de vista del sentido. Y además, bueno, si lo piensan desde el punto de vista de lo que les mencioné respecto de qué es lo que tiene artículo y qué es lo que no, yo acá ocurre lo mismo. Jodulos, o sea, yo tengo ahí claramente os, terminación de nominativo, pero yo decido que claramente lo que es sujeto es dulos y no me confundo porque es lo que tiene el artículo. Praos, en cambio, no está en esa estructura porque no tiene el artículo, entonces está en el predicado y es predicativo subjetivo, ¿sí? El esclavo llega tranquilo. Y acá, por las dudas, entonces comparo. Ven que con un verbo como esti, que quiere decir ser, requiere obligatoriamente un predicativo, mientras que en el caso de, por ejemplo, acá hekei, el verbo que quiere decir llegar, no, ¿sí? Llega, podría haber terminado ahí la oración. Sin embargo, bueno, hay un predicativo subjetivo que retomo entonces, está en nominativo y por eso le ponemos esa función de predicativo subjetivo, porque eso está hablándome del sujeto, pero en el predicado, dependiendo del verbo. Lo vamos a ir practicando, pero estas son las nociones básicas del nominativo, predicativo, subjetivo. Y una cosa que les añado, porque que es muy frecuente en griego, es que el predicativo subjetivo puede en muchos casos estar sin el verbo ser, por ejemplo, como en la oración anterior, porque ese verbo ser, cuando efectivamente ese verbo en mí quiere decir ser, muchas veces está lo que se llama elidido, quiere decir que no aparece en la oración, pero se sobreentiende. Entonces, por ejemplo, acá fíjense esta oración, pistos jodulos, ¿sí? Pistos quiere decir confiable. Entonces, acá en esta oración yo tengo todos nominativos. Lo que no pone muchas veces el griego es el verbo ser, o sea, en este caso tendríamos que reponer también una tercera persona del singular, esti. No lo pone el griego porque lo considera como obvio, evidente,
Y eso puede ser, o sea, acá pistos, que es lo que no tiene artículo, ¿ven? Puede ser interpretado como predicativo subjetivo. La otra posibilidad desde el punto de vista sintáctico es que le pongan lo que es también en castellano existe, que es el predicado nominal. A mí me da lo mismo. ¿Qué quiere decir predicado nominal? Que no tiene verbo, ¿sí? No me interesa esa discusión. Lo que me queda lo que me interesa es que a ustedes les quede claro qué quiere decir la oración. Entonces, jodulos, como es lo que tiene artículos, es el sujeto. Podemos suponer entonces que hay un verbo esti, que no se escribió, pero que en la mente griega está, digamos. Y pistos también está en nominativo y sería o le ponen predicativo subjetivo o predicado nominal, ¿sí? La traducción de esto es el esclavo es confiable, ¿sí? En castellano tenemos formas de hacer la elipsis. Nosotros podríamos decir, ¿el esclavo? Confiable. Y respetar que en griego tampoco hay, no hay verbo y en castellano podemos plasmarlo de ese modo. Son libres, ¿sí? O sea, en griego lo que sucede es que ese verbo ser se lide mucho más, o sea, como decíamos, no aparece mucho más. En castellano tal vez esa forma de expresarnos es un poco enfática, ¿no? O podríamos decir al revés también, confiable el esclavo, ¿sí? En castellano tal vez es un poco enfático o esa forma de expresión se utiliza por ahí en determinados contextos, mientras que en griego es más frecuente que no aparezca ese verbo, ¿sí? Entonces, retomo, si quieren a esto ponerle ese pistos, le pueden poner directamente predicado y entender como un predicado nominal, es decir, un predicado sin verbo. Y si no, le pueden poner también predicativo subjetivo y entienden que hay un verbo ser ahí que no está, ¿sí? Pero tengan presente esto, que ese verbo ser se elide muchísimo. Les pongo otra oración para que también se vayan interiorizando, porque insisto, es un fenómeno frecuente en griego. Acá, por ejemplo, esta oración, jalepa, takalá. Esto es un neutro plural. ¿Se acuerdan que los neutros plurales tienden o sea, pueden, perdón, sustantivarse con la idea de las cosas? ¿Sí? Acá, por ejemplo, tacalá, lo vimos en uno de los vídeos, tacalá es las cosas bellas. Eso sería mi sujeto en esta oración, ¿no? Tacalá. Las cosas bellas, los neutros plurales en griego tienen su verbo en singular. Precisamente por esta idea de colectivo, vieron que se acuerdan que nosotros dijimos, son las cosas bellas, pero también eso es sinónimo de lo bello, porque está actuando como un colectivo. Calos, calé, calón es un adjetivo que quiere decir entonces bello. Cuando tiene el artículo adelante se sustantiva. Entonces tacalá es las cosas bellas o lo bello. Entonces suponemos de nuevo el verbo ser. Las cosas bellas, eso sería mi sujeto, son, o lo bello es, jalepá. Jalepá también es un adjetivo que quiere decir difícil, dificultoso. Entonces, acá también entonces ven que podemos traducir lo bello o las cosas bellas son difíciles, lo bello es difícil. Yo les pongo entre paréntesis el verbo porque en rigor no está. Si no, ya les digo, en castellano también podemos valernos del recurso de no poner el verbo, ¿no? Difícil lo bello, coma, difícil, ¿sí? No me, digamos, no es que me interesa que lo traduzcan de una u otra manera, sí me interesa que entiendan que cuáles son los sujetos, los que tienen el artículo, ¿no? Jodulos y tacalá, ¿sí? Después, bueno, por supuesto, esta regla que les comenté de que lo que tiene artículo es el sujeto y lo otro es predicativo, puede tener algunas, por supuesto, algunas siempre, vamos a ver alguna excepción, sobre todo en poesía, cuando por ejemplo hay orden de palabras variables o a veces no se usa el artículo, pero bueno, ténganla como regla porque es muy útil a la hora de, cuando uno se topa con una oración, empezar a desmenuzar los componentes. Bien, y por último, brevemente, a ver, el vocativo como invocación, ¿sí? Acá esta oración, ¿no? O dule feuge. El verbo es feuge, el verbo feugo quiere decir huir. En este caso está en imperativo, ¿sí? El de la segunda persona. Entonces acá tenemos huye, esa es la orden, ¿no? Huye o esclavo, ¿sí? En general a la invocación la ponemos en el análisis sintáctico entre barras, porque en rigor esa invocación no está ni en el sujeto ni en el predicado, ¿sí? De hecho, en esta oración, feuge, no tiene sujeto, porque no hay, o sea, el sujeto está en nominativo. ¿Ven alguna palabra nominativo ahí? No. Entonces, no hay nominativo sujeto en esa oración. O dule, entonces no se confundan a ese esclavo como con el sujeto. Ese o dule es sintácticamente lo que se llama invocación, es decir, lo ponemos entre barras, eso quiere decir que no está ni en el sujeto ni en el predicado, y la traducción es esta, o esclavo, huye.
¿sí? Bien, bueno, entonces continúen viendo el siguiente video sobre el caso acusativo y vayan interiorizándose en estas cuestiones de sintaxis también que van apareciendo. Muchas gracias.